Pocas personas conocen las verdaderas estrategias de los cárteles para traficar personas y drogas en la frontera entre Estados Unidos y México. Entre 2019 y 2024, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos reportó casi 11 millones de encuentros fronterizos. Muchos creen que solo es cuestión de cruzar la frontera caminando o rodear una cerca. Estos cárteles mexicanos son de los grupos criminales más grandes del mundo y usan estrategias que superan diariamente al gobierno de Estados Unidos. La llegada de migrantes a la frontera sur es inédita. La invasión en la frontera sur no será un refugio seguro. Fronteras abiertas. Cárteles de drogas y sus métodos cambiantes para cruzar personas por la frontera sur. El cártel suele usar tácticas de distracción. Los cárteles guían a grandes grupos de migrantes, a menudo cientos o miles, para cruzar la frontera en un punto determinado. El lunes, unos 2,000 migrantes esperaban ser procesados aquí. Mira esta escena ahora mismo. En realidad es bastante impresionante. Hay alrededor de 1,000 migrantes ahora y ese número va a aumentar. Estos migrantes que cruzan la frontera ilegalmente terminan entregándose voluntariamente a las autoridades que los esperan ahí. Este acto de rendirse luego toma bastante tiempo y atención. Procesar a estas personas simultáneamente y brindarles atención médica y transporte a instalaciones migratorias. Mientras los agentes fronterizos de Estados Unidos atienden la llegada de migrantes, los cárteles usan rutas menos vigiladas para traficar drogas, armas y migrantes que pagan más. Los cárteles emplean drones y personas a pie para localizar a los agentes cuando atienden la oleada inicial de migrantes de bajo pago en la frontera. Al cruzar, el cártel sincroniza estos cruces en varios puntos a lo largo de la frontera, simultáneamente, lo que dificulta que la patrulla fronteriza responda de manera efectiva. En todas partes, al mismo tiempo, dejamos grandes zonas de la frontera sin patrullar. Los cárteles incluso usan a los niños como señuelo y al grupo grande inicial de personas que cruza la frontera, ya que estos niños requieren atención más urgente por parte de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Ahora tenemos 85,000 menores no acompañados desaparecidos. A veces, los cárteles simulan emergencias y dejan a migrantes en zonas peligrosas para provocar búsquedas y rescates que ocupan a muchos agentes fronterizos. Este acto de sobrecargar a la patrulla fronteriza en ciertos puntos a lo largo de la frontera es solo un método de cómo los cárteles mexicanos constantemente superan a la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Otra de las herramientas más útiles de los cárteles han sido sus drones. El sector Valle del Río Grande de la patrulla fronteriza reportó 10,000 incursiones y 25,000 avistamientos de drones cruzando la frontera en un año. El cártel usa drones para detectar brechas en la patrulla fronteriza y decidir dónde enviar personas, drogas y armas. Estos drones son efectivos porque el cártel sabe que la patrulla fronteriza no puede intervenir. Sí, el ejército de Estados Unidos los usa y al cártel les gustan. Muchas leyes impiden que la patrulla fronteriza de Estados Unidos derribe drones del cártel. Por ejemplo, derribar drones puede violar leyes federales como la Ley de Sabotaje de Aeronaves o la Ley de Aviación Federal, que prohíben dañar o destruir cualquier aeronave, incluidos los drones. Además, si el dron proviene de otro país, derribarlo podría considerarse una violación del derecho internacional o aumentar las tensiones entre ambos países. Por último, los agentes fronterizos a veces no pueden identificar si un dron es del cártel, de un ciudadano o de la propia patrulla fronteriza. El cártel incrementa el uso de drones en la frontera Estados Unidos, México, conscientes de que la patrulla fronteriza poco puede hacer para detenerlo. La capacidad de los cárteles para cruzar cosas con drones en la frontera ya es extraordinaria. Otra estrategia que utiliza el cártel para pasar migrantes por la frontera es enviarlos en diferentes vehículos. Sedanes, camioneta y camionetas suelen modificarse con compartimentos ocultos para esconder a quienes cruzan de regreso. 20. Agentes fronterizos hallaron a 53 migrantes indocumentados en un remolque refrigerado en un punto de control de la patrulla fronteriza en Laredo, Texas. Encontraron a 3 personas de México, Honduras, Guatemala y El Salvador, todas en Estados Unidos, ilegalmente. El camión cruzó un control fronterizo inesperadamente. Fue inesperado porque la patrulla fronteriza no tiene los recursos para poder inspeccionar todos los camiones. Los cárteles imitan vehículos oficiales, como ambulancias o autos gubernamentales, para evitar sospechas. Estos traficantes usan una flota de vehículos. Unos transportan migrantes, otros vigilan,
y algunos sirven de señuelo para distraer a la patrulla fronteriza. Frecuentemente, los migrantes en estos vehículos portan permisos y documentos de entrada falsos que les da el cártel. Si cruzar a escondidas por la superficie es muy difícil, los cárteles construyen túneles sofisticados para evadir la seguridad fronteriza. Estos túneles van desde simples agujeros para contrabando rápido hasta largos y sofisticados, extendiéndose cientos de pies bajo tierra. Tan solo en el 22, se encontró un sistema de túneles masivo que conectaba Tijuana, en México, con un almacén en San Diego, en Estados Unidos. El túnel medía 1,744 pies, 531 metros, tenía vía de tren, electricidad y ventilación. Oficiales locales en San Diego observaron el transporte frecuente de personas en un almacén y decidieron investigar. Al entrar al almacén, los oficiales hallaron la salida del túnel en el piso. Los oficiales hallaron 1,762 libras de cocaína, 164 de metanfetamina y 3.5 de heroína. Desde 1993, se han hallado 90 túneles que conectan México y Estados Unidos. En México, estos túneles suelen iniciar en casas de seguridad o edificios industriales sospechosos. En Estados Unidos, estos túneles suelen salir en almacenes o edificios abandonados. Los cárteles emplean radares de penetración terrestre para ubicar el mejor suelo y construir grandes túneles. Estos túneles, por ser avanzados, son costosos de construir y requieren trabajadores calificados y conocimientos de ingeniería. Dado el éxito del cártel con estos túneles, esto demuestra el nivel altamente avanzado al que el cártel puede operar. Ya no le temen a nadie, especialmente a las autoridades de Estados Unidos. Hoy, muchos migrantes que cruzan ilegalmente la frontera sur ni siquiera requieren llegar a esos extremos para entrar a Estados Unidos. Para los migrantes que cruzan la frontera sur de una manera más ordenada, pero se entregan a la patrulla fronteriza una vez que cruzan, esto normalmente se hace sabiendo que pueden decir que buscan asilo. Buscar asilo es cuando alguien abandona su país y pide protección en otro para escapar de violaciones de derechos humanos en su anterior residencia en Estados Unidos. Las personas que temen persecución pueden solicitar asilo si ya están físicamente presentes en el país, o si buscan asilo en un puerto de entrada. Uno de ellos es la frontera sur. Estos cárteles mexicanos instruyeron a los migrantes sobre qué decir a las autoridades estadounidenses para solicitar asilo correctamente. Esta es una estrategia común utilizada por personas que intentan mudarse a los Estados Unidos, pero no siempre tiene éxito. Según Human Rights First, en 2022 y 2023, el 55% de quienes solicitaron asilo obtuvieron acceso. Algunos informes muestran una tasa de éxito un poco menor, pero el éxito de estos casos de asilo depende en gran medida de la nacionalidad de la persona, su representación legal y los detalles específicos de su caso exacto. Actualmente, más personas solicitan asilo en la frontera sur de Estados Unidos que nunca. La última reforma significativa del sistema migratorio fue a finales de los años 80. En los años 80, la gran mayoría de los migrantes que cruzaban la frontera sur eran hombres mexicanos solteros. Buscaban trabajo. Ya no es así. Estos solicitantes de asilo no vienen diciendo que buscan trabajo, vienen a buscar refugio, porque tienen un temor creíble en sus países de origen. Según el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos preferiría que fueran hombres solteros buscando trabajo los que cruzaran la frontera, en lugar de estos solicitantes de asilo, ya que los solicitantes de asilo normalmente vienen en familias. Eso incrementa la presión sobre vivienda, atención médica y servicios sociales. Por otro lado, los hombres solteros con más frecuencia cubren vacantes en industrias como la agricultura y la construcción, y son vistos como parte de la fuerza laboral. Al haber menos dependientes que necesitan apoyo gubernamental, esta preferencia busca equilibrar recursos y metas migratorias, más que discriminar. Desde 2020, aumentaron las familias en la frontera de Estados Unidos y México y disminuyeron los adultos solteros. Incluso ciudades proinmigrantes como Nueva York en Estados Unidos ya no tienen lugares para alojar a familias migrantes. Nos quedamos sin espacio, ya sabes, sin dónde poner a la gente. Cada vez que buscamos soluciones creativas, la gente se opone y dice que no lo quiere en su cuadra o comunidad. Oye, escucha, pero la cuestión es que tenemos que ir a algún lado. Para quienes buscan asilo en Estados Unidos, llegar a la frontera sur suele ser un viaje muy peligroso. Antes, casi todos los que cruzaban la frontera sur de Estados Unidos eran mexicanos, pero ahora ya no.
La mayoría de quienes se infiltran en Estados Unidos provienen de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. La patrulla fronteriza de Estados Unidos también encuentra migrantes de otros continentes que cruzan el Atlántico y llegan a Centroamérica. Muchos de estos migrantes comienzan sus viajes a pie, en autobús o incluso usando trenes de carga como la Bastilla para dirigirse al norte hacia México. La Bastilla es una red nacional de trenes de carga de alta velocidad en México. Subir a la Bastilla es un viaje muy peligroso que hacen muchos migrantes de Centroamérica y Sudamérica, buscando llegar a sus destinos finales en Ciudad Juárez, Nogales y Reynosa, México. Durante años, muchos migrantes han caído de trenes o quedado atrapados bajo sus ruedas, perdiendo extremidades o la vida. Este tren parte sin aviso. Los que llegan tarde corren peligro al intentar subir al llamado tren de la muerte. Los migrantes viajan en los techos del tren, soportando calor extremo de día y frío intenso de noche, cruzando el desierto. Los criminales se han aprovechado de estos pasajeros indefensos, quienes a menudo son asaltados, o incluso algo peor, por estos delincuentes. El gobierno mexicano, bajo una creciente presión de Estados Unidos para controlar sus propias fronteras, ha tomado medidas enérgicas contra estos migrantes que se suben a los trenes. Mientras que la Bastilla es la opción que los migrantes se ven obligados a elegir cuando tienen poco o nada de dinero, si los migrantes están dispuestos a pagar más por el transporte. Hay autobuses que llevan migrantes de la frontera sur de México a la frontera con Estados Unidos. Aunque son más seguros que la Bastilla, estos autobuses siguen saturados, mal ventilados y con pocas medidas de seguridad. Cárteles mexicanos operan estos autobuses para obtener ganancias. El gobierno mexicano también utiliza autobuses para llevar migrantes a la frontera con Estados Unidos. Estos autobuses del gobierno mexicano son solo para migrantes con cita de asilo programada con la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Aún así, llegar a la frontera sur de México, subirse a un autobús o a un tren de carga es un viaje extremadamente peligroso en sí mismo, especialmente para quienes vienen de Sudamérica. Una de las partes más peligrosas del viaje para los migrantes que vienen de Venezuela, por ejemplo, es atravesar lo que se conoce como el Tapón del Darién. El Tapón del Darién es un tramo de selva densa de casi 100 kilómetros que conecta Colombia con Panamá. En esta región no hay caminos ni carreteras, solo vegetación densa, montañas empinadas y ríos peligrosos por cruzar. Sin mencionar que esta selva es hogar de serpientes venenosas, jaguares e insectos agresivos como los mosquitos que transmiten enfermedades como la malaria. Grupos criminales organizados operan en el Tapón del Darién, atacando a migrantes con robos y violencia física. En 2024, el Tapón del Darién registró un récord de 500,000 personas cruzando la región. Y el año aún no terminaba cuando escribí este guión. Si ampliamos la distancia, hay migrantes de ultramar, sobre todo de África, Medio Oriente y Asia. Normalmente, sus viajes comienzan volando a países de América Latina con requisitos de visa relativamente flexibles, como Brasil, Ecuador o Nicaragua. Estos migrantes usarán las mismas rutas que venezolanos o colombianos, empleando traficantes, transporte informal o caravanas para llegar a la frontera entre Estados Unidos y México. Los migrantes de países que están experimentando guerras bien documentadas o grandes conflictos, como Afganistán, Siria, Sudán o Etiopía, pueden tener una probabilidad ligeramente mayor que otros. Hay retrasos en los casos de asilo en los tribunales de inmigración de Estados Unidos concedidos por la patrulla fronteriza. Supera 2 millones de casos y sigue creciendo. El gran retraso hace que los solicitantes esperen años por una decisión, sin importar su nacionalidad. Muchos migrantes deben esperar años para solicitar asilo en Estados Unidos, lo que genera una gran acumulación en México. Se han creado casas de seguridad cerca de la frontera con Estados Unidos como refugios temporales para migrantes que esperan continuar su viaje. Estas casas de seguridad, operadas por el cártel, suelen usarse para extorsión, violencia y maltrato. Algunas casas de seguridad se ubican en departamentos hacinados o edificios deteriorados sin privacidad ni ventilación. Docenas de migrantes pueden estar en una habitación sin camas ni baños. También existen casas de seguridad en ranchos o almacenes remotos. Estas propiedades rurales ocultan a los migrantes del gobierno mexicano, pero suelen no tener agua o electricidad. Estas casas de seguridad suelen ser todo menos seguras debido a la actividad criminal generalizada que ocurre aquí. La actividad criminal es orquestada por los muchos cárteles mexicanos diferentes, que abarcan todo el país de México. México cuenta con 9 cárteles principales y decenas de grupos menores activos en el país.
El cártel de Sinaloa ha sido el más grande y dominante, controlando gran parte del occidente de México, como Sinaloa, Baja California, Durango, Sonora y Chihuahua. Investigadores calculan que el cártel de Sinaloa cuenta con más de 175,000 integrantes y presencia en unos 100 países. Se dice que este es el grupo delictivo organizado más grande del mundo, contando también con algunos de los líderes de cártel más famosos, siendo uno de ellos el Chapo. Aunque el cártel de Sinaloa sigue siendo importante en México, su dominio es cada vez más desafiado por el CJNG, o Cártel de Jalisco Nueva Generación. Este grupo destaca por su violencia y rápida expansión en la zona central del país. No todos los cárteles están siempre en guerra, pero el cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación sí lo están actualmente. Por territorios y rutas de drogas, los territorios por los que estos dos cárteles están peleando incluyen Michoacán, Zacatecas y Baja California. Ambos grupos tienen jerarquías distintas. El cártel de Sinaloa es más empresarial y el CJNG usa métodos violentos y militaristas. El gobierno mexicano ha desplegado fuerzas militares para combatir la violencia de los cárteles, pero esto a menudo intensifica aún más los conflictos sin abordar las causas de fondo que originan la formación de los cárteles. Comunidades quedan atrapadas en la violencia de los cárteles. Empresas, abogados y agricultores suelen verse obligados a tomar partido y enfrentar amenazas según su alianza. Ambos cárteles reclutan a niños y adolescentes como halcones, inculcando la violencia desde temprana edad en México. Los cárteles ofrecen grandes sumas a funcionarios mexicanos a cambio de protección, información y permiso para operar en ciertas áreas. Por la pobreza en México, sumas pequeñas bastan para muchos funcionarios de bajo rango. Los cárteles tienen una frase famosa, plata o plomo, donde plata significa dinero y plomo significa bala. Esto significa, nos das dinero o te enfrentas a balas de plomo. Muchos funcionarios cumplen estas exigencias por temor a perder la vida a ellos o sus familias. Los cárteles mexicanos financian campañas políticas en México. Frecuentemente financian a varios candidatos para asegurar influencia sobre el ganador. Autos, casas, vacaciones y otros lujos se han ofrecido a políticos que compiten en elecciones si ganan. Muy pocos políticos mexicanos se postulan con la intención de ponerle un fin serio a los cárteles por miedo a que su vida, o incluso la de sus familias, esté en peligro. Con una plataforma anticártel, y con los cárteles aparentemente haciéndose cada vez más fuertes, es difícil imaginar cuál sería una solución para terminar con su creciente influencia en todo el país. Una de las razones por las que estos cárteles siguen fortaleciéndose es por la compleja jerarquía que emplean. En la cima están los jefes del cártel, o más formalmente conocidos como los capos. Ellos son los líderes supremos responsables de las decisiones estratégicas del cártel y de tratar con otras organizaciones criminales y líderes corruptos. Es difícil saber cuántos capos hay por cártel, pero probablemente solo sean pocos. Cada uno supervisa un territorio u operación. Al Chapa fue una vez el capo principal del cártel de Sinaloa, pero los capos están cambiando constantemente, ya que muchos de ellos son capturados por Estados Unidos o incluso por el gobierno mexicano. Bajo los capos están los lugartenientes y encargados financieros. Estos lugartenientes mantienen el orden en su territorio y gestionan guerras con grupos rivales, reportando directamente a los capos. Los encargados financieros están involucrados en las operaciones de lavado de dinero del cártel y también se encargan de distribuir las ganancias entre los miembros del cártel. Bajando otro rango están las unidades operativas, quienes son los miembros más activos del cártel dentro de las unidades operativas. Están los sicarios, que realizan actos violentos como asesinatos o secuestros. Están armados y entrenados con tácticas militares. También están los coordinadores de logística, que gestionan el transporte de drogas, armas y dinero y establecen rutas de contrabando. Eso podría extenderse hasta Sudamérica y luego determinar la mejor ruta para transportar esas drogas de regreso a Estados Unidos. La tercera unidad operativa son los productores de drogas, quienes son responsables de fabricar estas drogas mortales en grandes cantidades. Por último, los contrabandistas y mensajeros transportan drogas, armas y dinero entre México y Estados Unidos. Estos contrabandistas se especializan en mover drogas a través de la frontera usando túneles subterráneos, compartimentos ocultos en vehículos, drones e incluso personas que cruzan la frontera caminando con ellas, también conocidas como mulas. En la jerarquía de los cárteles mexicanos,
La base son los soldados rasos y operadores callejeros. Estos soldados rasos normalmente están apostados en la frontera y vigilan a las fuerzas del orden, los movimientos e incluso a otros cárteles rivales. Estos miembros son los ojos, oídos y reclutadores del cártel, incorporando nuevos integrantes, donde suelen enfocarse en los jóvenes y las poblaciones más vulnerables. Entre todos estos diferentes niveles de mando, hasta el año 23, los investigadores estiman que hay alrededor de 250,000 personas trabajando para los cárteles de droga mexicanos. La estructura jerárquica permite a los cárteles operar con disciplina, eficiencia y reemplazar rápido a miembros tras arrestos o muertes. Estos cárteles obtienen miles de millones traficando personas a Estados Unidos, pero ganan aún más con las drogas. Estos cárteles mexicanos transportan drogas entre países y hacia Estados Unidos, pero también producen algunas, sobre todo las que cultivan. Estos cárteles se aprovechan de agricultores vulnerables y les pagan para que cultiven bajo su control. Dos de estos cultivos son la amapola y el cannabis. El cannabis se cultiva en grandes plantaciones ocultas, pero ha perdido importancia para los cárteles, porque varios estados de Estados Unidos lo han legalizado. Los cárteles están enfocando más su atención en los campos de amapola en las regiones montañosas de México, los cuales se convierten para producir opio. Estos campos de amapola se encuentran en algunas de las zonas más remotas de México, que son difíciles de acceder, lo que dificulta que las autoridades los detecten y destruyan. La mayoría de los campos de amapola están en Guerrero, la región más violenta de México. Estos agricultores de amapola son tan pobres que viven en chozas de madera y lámina, a menudo sin luz ni agua. Esta región montañosa de México dificulta transportar grandes cantidades de cultivos por los caminos de la sierra. En cambio, es más fácil mover pasta de opio, que produce más dinero en menos cantidad. Agricultores afirman que no hay consumidores locales del opio de los campos de amapola. Todo el opio se exporta, principalmente controlado por el cártel de Sinaloa. Cuando estos productores de droga, que trabajan con los agricultores en Guerrero, producen suficiente de esta pasta de opio, contactan a los coordinadores logísticos del cártel para que lo lleven a un laboratorio para procesarlo. Desde las montañas de estos campos de amapola, la mayoría del opio se envía a puntos de recolección mayorista como Iguala, México, una zona más poblada y accesible. En estas plantas, la pasta de opio se convierte en heroína y se transporta a la frontera con Estados Unidos, en autos, remolques, autobuses y mulas humanas. Para proteger los campos de amapola, los agricultores los cultivan detrás de árboles y en laderas poco visibles desde las aldeas cercanas. Estos agricultores usan el agua de lluvia para irrigar campos de amapola. Por eso muchos están cerca de arroyos y cuerpos de agua. Cuando el gobierno mexicano detecta campos de amapola con imágenes satelitales, envía helicópteros que rocían potentes herbicidas sobre ellos. El herbicida mata todas las plantas de amapola, pero también mata todas las plantas a su alrededor, lo que incluye la vegetación normal, como árboles e incluso cultivos legales. Muchos agricultores en esta zona han dicho que quieren terminar con el cultivo de estos campos de amapola, principalmente porque saben la destrucción que estas semillas de amapola terminan trayendo a miles de personas. El opio de origen vegetal necesario para producir 1 kilogramo de heroína puede costarles a los productores aproximadamente $6,000, lo cual en realidad es algo caro en comparación con otras drogas. La heroína también se deriva originalmente de una planta, en este caso de las semillas de amapola, mientras que otras drogas, como el fentanilo, pueden producirse completamente en un laboratorio. Además, el gobierno mexicano ha mejorado destruyendo campos de amapola. El cártel ahora dedica menos tiempo a drogas de opio y se enfoca más en sintéticas como el fentanilo. Producir 1 kilo de fentanilo cuesta solo $100 o menos, mucho menos que los $6,000 necesarios para 1 kilo de heroína. China produce la mayoría de los químicos para sintetizar fentanilo. El fentanilo se produce al sintetizar ciertos químicos juntos. Hasta que se impusieron regulaciones más estrictas en el 19, China también era un proveedor importante de fentanilo terminado y completamente fabricado. Laboratorios chinos enviaban fentanilo terminado directamente a miembros del cártel en Estados Unidos. Tras las medidas de China contra el fentanilo en 2019, cambió de estrategia y empezó a enviar más precursores químicos de fentanilo directamente a México. En China, estos químicos del fentanilo se fabrican en laboratorios clandestinos, usualmente en zonas industriales o rurales con poca supervisión gubernamental. Guangdong, Fujian y Zhejiang tienen fábricas ligadas a la producción de drogas sintéticas, mientras China continúa tomando medidas enérgicas contra este tipo de fabricación. India es ahora un país emergente en la producción de fentanilo.
La industria farmacéutica india y la escasa supervisión gubernamental permiten a la India beneficiarse de las drogas sintéticas. En diciembre de 2018, el gobierno indio incautó cerca de 100 kilos de un precursor del fentanilo IPP y detuvo a 4 ciudadanos indios en Mumbai. Después de una investigación, las autoridades indias descubrieron que este químico NPP tenía como destino México y fue etiquetado deliberadamente de manera incorrecta para que las autoridades no supieran lo que realmente había dentro del paquete de 100 kilogramos. En México, los cárteles adquieren precursores de proveedores indios y chinos. Los cárteles mexicanos sintetizan fentanilo en laboratorios ocultos, refinando el proceso para producir grandes cantidades a bajo costo. El fentanilo se mezcla con heroína, cocaína o se prensa en pastillas falsas. A menudo, sin que los usuarios lo sepan, el fentanilo es extremadamente potente y, por lo tanto, sumamente peligroso para cualquiera que lo consuma. La dosis letal de fentanilo para la mayoría de los adultos es de aproximadamente 2 miligramos, lo que, para visualizarlo, equivale a solo un par de granos de sal. Incluso tocar accidentalmente el fentanilo o inhalar fentanilo en el aire puede ser extremadamente peligroso. El cártel no solo tiene poder para fabricar y distribuir drogas, también está armado con armas mortales. Los cárteles mexicanos están armados por su red de contrabando de armas desde Estados Unidos. Estados Unidos es en realidad la mayor fuente de armas de fuego para los cárteles debido a sus leyes de armas relativamente laxas. Las armas suelen comprarse por testaferros, personas legales en Estados Unidos, que las adquieren para otros. Estas armas de fuego luego se transportan hasta la frontera entre México y Estados Unidos, y después se introducen de contrabando en México, de manera similar a como las personas son introducidas de contrabando en Estados Unidos. Por eso, los cárteles mexicanos están muy armados. Aunque solo hay una tienda de armas en el país, está ubicada en una base militar cerca de la Ciudad de México. Pero comprar un arma de fuego en este lugar requiere un proceso de verificación riguroso que solo está disponible para el ejército mexicano, a pesar de que el país no permite que se vendan armas a civiles. De 2015 a 2022, más de 160,000 personas fueron asesinadas con un arma de fuego en México. La mayoría de las armas usadas en estos asesinatos venían de Estados Unidos. El 68% de las armas recuperadas en escenas del crimen en México, entre 2016 y 2021, se rastrearon a fabricantes de armas de Estados Unidos. Se estima que cada año se trafican e introducen de contrabando 100,000 armas de fuego a México desde Estados Unidos. Esto fortalece a los cárteles, ya que los civiles mexicanos no tienen acceso a armas, mientras que ellos poseen armamento poderoso de Estados Unidos.